Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Solamente he leído un solo versículo. Entonces, mirando esa palabra de acá, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra, sin que el hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto solamente en el plano físico, solamente en este mundo terrenal, nuestros pecados serían pagados, solamente presente y pasado serían pagados. Pero como Jesús pagó el precio del pecado completamente, entonces verdaderamente el pecado fue pagado completamente. En este mundo terrenal el pecado se puede pagar de una forma diferente que en la forma celestial. En el mundo eterno solamente existe la eternidad, un presente continuo, pero en este mundo solamente existe pasado, presente y futuro. Entonces, si alguien intenta, por ejemplo, cuando vemos en Levítico, cuando vemos en la ley que las personas ofrecían machos cabríos, ofrecían becerros, ofrecían corderos, eso, el macho cabrío que ofrecían solamente limpiaba el pecado por un año, limpiaba el pecado de la persona, pero después vuelve a pecar. Entonces la persona tiene que volver otra vez a traer otro sacrificio, otra ofrenda, tiene que volver a limpiar el pecado, tiene que procurar, tiene que tratar. Entonces, la única forma en que el pecado sea pagado, porque la Biblia dice que toda infracción de la ley es pecado, ¿cierto? Y que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces dice que la vida de la carne en la sangre está. Si mal no me equivoco, eso está en Levítico, que dice de esa manera, que la vida de la carne en la sangre está. Entonces, solamente con derramamiento de sangre se hace la remisión del pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso también lo dice la Biblia. Entonces, si una persona eh, ofrece por haber incumplido la ley, ¿qué tiene que ofrecer? Un macho cabrío, tiene que ofrecer un cordero por haber incumplido la ley, haber fallado la ley de Dios. Entonces, como eso al momento de traer el sacrificio se está haciendo en el mundo terrenal, el pecado solamente puede ser perdonado, presente y pasado, pero futuro no. Pero la Biblia que dice en Hebreos, vamos a mirar capítulo, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, el versículo 11, perdón. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de hecho de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas en los inmundos, santifican para la justificación en la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Jesús se había presentado primero que todo en el tabernáculo celestial, en el altar del cielo, en el mundo eterno se presentó. ¿Y qué dice? Obtuvo eterna redención. Eterna redención, ¿qué quiere decir? Nos justificó. ¿Qué quiere decir? Que nos santificó. ¿Qué quiere decir? Que nos dio la salvación para siempre, nos justificó. Por eso nosotros somos salvos por gracia, por la fe, solamente por la fe. No existe la ley más la fe, los mandamientos más la gracia, la fe. No existe una mezcla de esas dos. No existe como un antiguo pacto 2.0. Eso no existe, eso no dice la Biblia. Pero la gente que asiste a iglesias y que se identifican como cristianos viven de esa manera, como un antiguo pacto 2.0. La ley, el nuevo pacto más el antiguo pacto. Viven una mezcla, pero no es así. Entonces dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero ¿qué pasa? Algunas personas no van a creer, algunas personas van a decir, no, yo tengo que ofrecer, yo tengo que esforzarme, yo tengo que agradar a Dios para poder ganarme el cielo. Entonces, hay una parte en la Biblia donde dice que Dios hará una obra en las cuales el hombre o el ser humano no va a entender, no va a entender. ¿Cuál es el versículo que leímos al principio? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios ha colocado la eternidad en nuestro corazón. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Eres justo, justa o eres pecador, pecadora? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde estás tú? ¿A dónde va un pecador bíblicamente cuando muere? Vamos a mirar otra palabra. Vamos a mirar Daniel capítulo 9, versículo 5. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Solo un versículo he leído. Entonces dice, todos hemos pecado, todos hemos desobedecido las ordenanzas de Dios. Pero ¿qué pasa?
Esta es la promesa, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, cargó nuestras iniquidades, cargó nuestros errores, cargó nuestras debilidades. Él cargó nuestras iniquidades. Entonces, si Él cargó nuestras iniquidades, ¿está todavía en nosotros o están en Cristo? Ya no, o es que Cristo llevó nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados, pero dejó un poquito, dejó un remanente en nosotros para que, como quien dice, ahí les dejo una tareita. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios cargó completamente todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores, por haber incumplido la ley, incumplido, fallado los mandamientos que Dios ha dado, las ha cargado en Jesucristo, ha cargado nuestro pecado. Entonces, si ya cargó Jesucristo nuestros pecados, ¿todavía nuestras maldades e iniquidades están en nosotros? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, vamos a mirar Daniel capítulo 9, el versículo 5 que estábamos leyendo. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vamos a mirar Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, en la Biblia, ¿qué dice? Los ojos están puestos ¿en quién? En los justos. La vista de Dios, los oídos de Dios, es una metáfora, ¿no? Porque Dios no es una figura humana. Dios es espíritu. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios invisible. No es un Dios que tenga orejas y nariz. Pero me hago entender, ¿no? Dios, su vista, ¿en qué está puesta? ¿En quiénes? En los justos. Y su oído a sus oraciones, ¿en qué está puesta? A las oraciones de los justos. Entonces, ¿qué dice en este versículo? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, ¿en quién puede fijar los ojos? En los justos. Entonces, una persona que ha sido justificada delante de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en la obra redentora de Cristo, Dios lo ve porque creyó en el Santo Evangelio, porque creyó en el Evangelio, creyó con fe. Y su oído está atento a sus oraciones. En Juan capítulo 9, versículo 31 dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se oye, ¿cierto? Uno podría decir, ¿sí ve? Ahí dice, sí, Dios no oye a los pecadores, pero si se da cuenta y dice, el que hace su voluntad y es temeroso de Dios, a ese sí oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si miramos en el libro de San Juan capítulo 6, vamos a mirar. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el versículo 39 dice: Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces, ¿qué dice que es la voluntad de Dios? Todo aquel que vea al Hijo y cree en él. Dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Entonces, la Biblia demanda creer. En Juan capítulo 3, versículo 18 dice que el que cree no es condenado y el que no ha creído ya ha sido condenado porque se rehúsa a creer en el unigénito Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ¿no? Entonces dice de esa manera, ¿no? El que cree no es condenado y el que no ha creído ya ha sido condenado porque se rehúsa. El que no cree es porque se rehúsa, porque en su corazón, en su pensamiento, hay una resistencia, hay algo que no puede soltar, su pensamiento. Su pensamiento no puede soltar. Pero ¿cómo así? Este muchacho me está diciendo disparates, este hombre no entiende, este no está leyendo la Biblia, este no ama a Jesús, este no ama a Dios, no ama a Jesucristo, este no escudriña la Biblia, este no lee. Entonces la persona todavía está lleno de sí mismo, está lleno de su pensamiento, no puede hacerle caso a Dios. Por eso, si una persona conoce el Evangelio, tiene la teoría del Evangelio, pero si le coloca un poco de su pensamiento, un poco de su obra, ya leuda toda la masa. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Está escrito, creo que es en Gálatas o en Romanos, bueno, no me acuerdo, me disculparán, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa, leuda toda la masa. Un solo pensamiento, un poco de tu esfuerzo, leuda todo y engrandece todo. Entonces, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Si miramos Juan, capítulo 5, que estamos acá, el versículo 24, Juan capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así dice la palabra, ¿no? También la Biblia dice, cuando Jesús le preguntaron, a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica las obras de Dios? ¿Cierto? A Jesús le preguntaron de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así dice, ¿no?
Cuando a Jesús le preguntaron de esa manera, que cómo hacen para practicar las obras de Dios, cómo hacen las obras de Dios, y Jesús respondió de esa manera, ¿no? Como que esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, Jesucristo, que creáis en lo que Él vino a hacer. ¿Por qué vino a este mundo? Él vino a morir por nuestros pecados y a resucitar para nuestra justificación. Entonces, esa es la mayor obra de Dios que Dios demanda, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, también la Biblia dice que Dios hará una obra en los cuales, si la contare, no habrá alguien que la crea. No habrán varias personas que lo crean, sino solamente podemos ver que escasamente uno que otro cree en esta verdad, escasamente uno que otro cree en el Evangelio, escasamente. Pero no significa que no hayan justos, que no hayan creyentes. Cuando nosotros predicamos este Evangelio, muchas personas dicen, no, usted está loco, eso no es así, usted está en una congregación, usted está en una secta. Pero esta persona, como dice la Biblia, ¿no? Que Dios hará una obra en las cuales, si se les predica, si se les anuncia, no la van a creer, no la van a creer. Entonces, por eso, de esta manera, vamos a mirar otra palabra más. Vamos a mirar Daniel capítulo 12, versículo 10. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Solamente el versículo 10 he leído. Entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. La Biblia dice que si nuestro pecado es como la grana, si nuestro pecado es oscuro, como la grana, rojo, ¿cierto? Oscuro el pecado, como la nieve serán emblanquecidos, más blanco que la blanca nieve. Si nuestro pecado es oscuro, es rojo carmesí, oscuro el color, dice que si nuestro pecado es así, será blanco como la blanca nieve. Entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hará una obra, los cuales si la contare, algunos no la van a creer, no la van a creer. Por mucho de que uno le compartamos el evangelio a una persona, por mucho que le demostremos con argumentos, por mucho que le demostremos a la persona cuál es su condición, pecador, pecadora, y que necesita la gracia, la misericordia de Dios, si la persona se rehúsa, si la persona no quiere, la persona va a seguir entendiendo a su manera la Biblia. Y va a decir, no, pero ¿cómo así? Aquí en la Biblia dice que Abraham fue justificado porque creyó, y antes de Moisés, ya habían hombres considerados justos, antes de la ley, antes del monte Sinaí. Entonces, ¿cómo así? No entiendo. Entonces la persona dice, no, creo que aquí hay un error, así no es. Debe haber algo que el ser humano pueda hacer. Debe haber algo que el ser humano haga para poder ganarse el cielo, para poder ganarse la entrada al reino de Dios. Debe haber algo que el ser humano, aunque sea algo poco, pero que le sirva para ir al cielo, para llegar a Dios. Entonces la persona todo el tiempo está chocando con la palabra de Dios, todo el tiempo está chocando con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, todo el tiempo está chocando, porque su pensamiento no le deja, su pensamiento lo tiene cautivo. Vamos a volver a leer Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Quiénes son los impíos? Los pecadores, los que no han recibido la salvación, los que se rehúsan a creer en la obra redentora de Cristo. Pero por eso necesitan creer, reafirmar. Si la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y la persona dice, bueno, yo soy pecador, soy pecadora, pero aquí la Biblia dice que yo soy justo, entonces yo soy justo o soy justa. Entonces la persona tiene que renovar su pensamiento. Bueno, mi pensamiento me dice que soy pecador porque todos los días peco, pero la Biblia me dice otra cosa opuesta, me dice otra cosa distinta. Entonces, ¿en cuál voy a creer? ¿En cuál voy a decidir creer? ¿En la palabra de Dios? ¿Voy a creer en Dios o voy a creer todavía en mí mismo? Voy a confiar en mí mismo, en mi pensamiento, en mi corazón. ¿En cuál voy a confiar? ¿Cierto? Pero la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, no, pues obviamente voy a creer en Dios. Yo voy a confiar en Dios. Si Dios dice que soy justo, entonces ya soy justo. No porque lo que yo haga, sino por lo que Jesucristo hizo por mí. Y lo dice la Biblia acerca de mí. Y lo dice acerca de ti. Lo dice también por ustedes, los que están escuchando. No solamente por mí, sino también por ustedes. Ustedes también son justificados por el derramamiento que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Por eso la Biblia dice que Mateo capítulo 5, versículo 8, que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, el versículo 8. Dice lo siguiente, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así dice la palabra, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero si miramos Hechos capítulo 15, ¿cómo un corazón puede ser limpio? Hechos capítulo 15, el versículo 8 y 9.
Hechos capítulo 15, el versículo 8 y 9, dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí dice, purificando por la fe sus corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8, ¿no? Dice de esa manera, bienaventurados los de limpio corazón. Ya hemos explicado en videos anteriores qué significa bienaventurado. Buena aventura. Bienaventurado. Ya hemos explicado la raíz del pecado, que es errar en el blanco. Eso quiere decir pecado, errar en el blanco, desviarse del blanco del puntero, desviarse del blanco del puntero. Pero bienaventurado, ¿qué quiere decir? Que llegó a su destino. Bienaventurado. Por eso, bien, o mejor dicho, buena aventura, buen viaje. Por ejemplo, nosotros salimos a la calle, vamos a hacer una diligencia, vamos a hacer una vuelta, vamos a ir a trabajar, y cuando llegamos a nuestras casas para descansar o al sitio que queremos llegar, ¿cómo nos sentimos? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque llegamos bien, llegamos sanos y salvos, no nos desviamos, no nos perdimos en el camino. Bienaventurado, buena aventura. Eso quiere decir bienaventurado, ¿no? Llegó al destino que quería llegar. Entonces, eso quiere decir bienaventurado. Amén. Entonces dice Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, mirando esta palabra de acá, verdaderamente es que nuestros corazones son purificados, son limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón, nuestra conciencia es renovada, es cambiada, es transformada nuestra conciencia, es transformada nuestro corazón con la palabra de Dios, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos ver a Jesucristo? En la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 dice de esa manera. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese verbo, es decir, esa palabra, ese verbo, ¿dónde lo podemos ver? En la Biblia. Sea cual sea la Biblia que tú manejes, sea cual sea la traducción o la Biblia que tú estés leyendo, podemos ver a Jesucristo en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, la sombra de Cristo. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme puesto atención. Pero, ¿qué es el Evangelio? Vamos a finalizar con la anuncio, con la obra más importante, el anuncio más importante que toda la Biblia habla. Toda la Biblia habla, toda la palabra de Dios habla o menciona un solo mensaje, una buena nueva de salvación, un solo mensaje, un solo evangelio. ¿Cuál es esa? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y resucitó ¿conforme a qué? A las Escrituras. Así dice, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. También en la Biblia dice, en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras maldades, murió Cristo y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Que nos hizo justos. Nos hizo justos. ¿Tú tuviste que invertir? ¿Tú tuviste que hacer algo? No, porque Jesús fue el que cargó tu maldad. Jesús cargó tu pecado para que tú finalmente en tu corazón puedas recibir el verdadero descanso, el verdadero reposo. Jesús, en la Biblia dice que Jesús es el Señor y dueño del día de reposo. Por eso Jesús dijo que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así dice, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es recibir el reposo, el descanso verdadero. Reposar de toda nuestra obra para recibir la gracia de Dios en todo momento, ¿no? Pero de nada sirve tener el conocimiento si no lo creen realmente. Es importante creer primero. Si lo crees, gloria a Dios. Si lo logras creer, has pasado de muerte a vida. Lo que vimos en Juan capítulo 5, ¿no? Que el que cree en Él tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida, ¿cierto? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, verdaderamente, la persona que tiene la vida eterna es el que se ha dado cuenta y el que ha creído que todos sus pecados han sido perdonados. La Biblia lo enseña, la Biblia lo muestra, la palabra de Dios lo muestra. Ninguna persona se puede escapar de esta verdad. Lo que sí puede hacer es rechaza creer en esta verdad. Es desobediente a la verdad. Es desobediente a la palabra de Dios. Desobediente a la gracia. Es desobediente a la verdad. No obediente. Obediente no, desobediente. Porque se rehúsa. Como les dije al principio, ¿no? Tiene una resistencia, algo que no puede dejar. No puede dejar de confiar en su pensamiento. No puede mirarse a sí mismo. No puede dejar de mirarse a sí misma. Entonces, verdaderamente es que nosotros cambiemos nuestra percepción, cambiemos nuestra manera de ver a Dios, de conocer a Dios, cambiar cómo estamos
o cómo es nuestro concepto que tenemos en nuestra mente de Dios. ¿Cómo es Dios para nosotros? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Tú tienes a Jesucristo, el que te salvó del pecado perfectamente. Tienes a Jesucristo, el que te santificó, el que derramó la sangre por tus pecados. Tienes a ese Jesús, a ese Cristo. Tienes a ese Señor Jesucristo en tu corazón, aquel que derramó y dio su vida para que tú fueras limpio o limpia del pecado, para que seas santo o santa delante de Dios, justificado, justificada. O tienes a un Jesús que todavía te salvó, pero a medias. Tienes todavía a un Jesús que te salvó, pero todavía te dejó con un poco de pecado para que tú te encargues de solucionar ese poco del pecado que dejó, ese remanente. Dejó ese sobrado para que tú te encargues de este pecado, te encargues de tu maldad, para que tú lo soluciones, porque el de acá ya Jesús lo solucionó, pero el de acá tú todavía te tienes que esforzar. El de aquí todavía Jesús no lo ha quitado. Este pecado que está acá Jesús todavía no lo ha solucionado. Cristo con este pecado todavía no lo ha solucionado. Entonces, ¿cuál Jesucristo tienes tú? ¿Cuál Jesús tienes tú? ¿El que te quitó el pecado una vez y para siempre? ¿O el Jesús que todavía te dejó un poco de pecado, un poco de maldades e iniquidades para que tú resuelvas, que te lo dejó como tarea? ¿Cuál Jesús tienes? ¿Cuál Jesús tienes? ¿Cuál tienes tú en tu corazón? ¿Cuál tienes? Reconócelo verdaderamente. Sé humilde. No digas, no, obviamente yo tengo el Jesús, el que murió por mis pecados una vez y para siempre. Pero mire, yo peco, todos los días peco, entonces usted entiende, ¿no? O sea, sabe a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces la persona que se expresa, la persona que se expresa de esa manera tiene al Jesús que no limpió el pecado completamente. Dejó unas manchas. Pero nosotros los justos, los salvos, tenemos al Jesús que limpió completamente el pecado y que no dejó ninguna mancha de pecado. Ninguna. La Biblia lo enseña. No se pueden escapar de esta verdad. No se pueden escapar de lo que la Biblia dice. Ni siquiera pueden tachar. Decir, no, esto menos, esto tampoco, esto no me convence. No. Entonces solamente se quedan con versículos que les demuestran. Las personas que se identifican como cristianos, como cristianas, solamente leen los versículos, solamente leen la palabra de Dios en la parte en donde dice que son justificados, pero también son pecadores, que van a seguir siendo pecadores y que nunca van a dejar de ser. Entonces las personas, en pocas palabras, están demostrando que no creen en Jesús, que no creen en Dios. Y hay que decirlo, no está malo decirlo, es la verdad, eso es la verdad. Porque no sueltas lo que no es para ti, porque no sueltas tu pensamiento, porque no botas tu corazón entenebrecido y engañoso y perverso. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17, versículo 9, lo dice, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, más que todas las cosas. Entonces, hasta que tú no sueltes lo que no es para ti, no puedes recibir lo que Dios ha preparado para ti, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por ti, lo que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para ti, hasta que no sueltes lo que no es para ti, hasta que no aceptes esta verdad. Porque ¿de qué sirve una persona haber pasado 20, 30 años en una iglesia, en una congregación, en donde todavía se siente pecador, en donde todavía no ha solucionado el problema de su pecado completamente, perfectamente? Solamente soluciona el problema del pecado y después de unos días otra vez se siente pecador, otra vez se siente pecadora. Entonces no ha resuelto, no ha solucionado completamente el problema del pecado, para que Dios pueda usarlo, para que Dios pueda usar su vida, para que pueda usar tu vida. Entonces es necesario darnos cuenta cuál es la iglesia y cuál no es la iglesia. Es simplemente una congregación, pero hay que darnos cuenta cuál es la iglesia y cuál no. ¿Dónde predican el evangelio verdadero? ¿Dónde enseñan a vivir por la fe? ¿Y dónde definitivamente no enseñan a las personas a vivir por la fe? Solo enseñan a vivir a la gente por sus esfuerzos. Ay, hermano, usted va a conseguir ese carro, trabaje y Dios se lo dará. Trabaje, que Dios le va a dar ese carro que usted tanto quiere, ese auto, ese celular, ese móvil. Dios le dará esa esposa, Dios le dará esa casa, Dios le dará esa familia que usted tanto quiere, pero trabaje, hágale. Entonces la persona depende de su esfuerzo, de su obra, pero no le plantan a las personas la promesa. Recuerde que Dios dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Hermano, confíe que Dios le va a dar. Crea, avance, trabaje, pero también confíe en lo que Dios ya le dio, ya Dios le ha dado. Confíe en lo que Dios ya le dio, confíe. Sí, usted tiene que avanzar, pero también crea, es importante que tenga la fe, crea. Es muy diferente, ¿no? ¿En qué lugar nos predican a vivir por la fe? Nos predican la gracia, y en qué sitio solo nos predican obras, méritos, no enseñan cómo vivir por la fe. Hay que diferenciarnos. Entonces, bueno, no me quiero extender más, entonces no me quiero alargar más, ¿cierto? No me quiero extender de más, entonces vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este maravilloso día, esta maravillosa palabra. Espero que las personas que hayan escuchado esta palabra puedan recibir la salvación, puedan escuchar que todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Todo lo ha dado para nosotros, todo Dios ha preparado desde el principio del mundo, desde el principio de la fundación del mundo. Dios ha preparado nuestra salvación, nuestras vidas. Las necesidades que vayamos a pasar en nuestra vida, Dios las ha solucionado, Dios las ha suplido. Dios, te damos gracias porque verdaderamente nos has dado
La gracia nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Sin Cristo no somos nada. Sin nuestro Señor Jesucristo, sin tu Hijo amado, no somos nada. Sin Cristo no somos nada, Padre. Por eso te damos gracias, porque sin Cristo nosotros no seríamos salvos. Sin Cristo todavía tratáramos, sin Cristo todavía estaríamos nosotros esforzándonos, procurando, tratando de llegar a Dios. Pero al enviar a tu Hijo Jesucristo nos has dado la libre entrada al cielo. Libre entrada al cielo. Padre, te damos gracias porque verdaderamente la mayor manifestación de tu gracia, la mayor manifestación de tu amor, Padre Celestial, es que tu Hijo haya muerto por nuestros pecados, haya cargado sobre sí todos nuestros pecados, para que en nosotros repose la paz, en nosotros repose la gracia, en que ya no tenemos la condenación del pecado, estamos en paz con Dios, ya no tenemos esa conciencia de pecado, ya no tenemos esa conciencia que nos acusa, esa conciencia acusatoria, que todo el tiempo nos está remordiendo, nos está acusando, nos está persiguiendo, pero ya no. Tu palabra, Padre Celestial, dice que los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Padre, te damos gracias. Permite que las personas que hayan escuchado esta palabra, los amigos, los familiares, los invitados, los que escuchan por primera vez, se puedan conectar a tu palabra, puedan ver a nuestro Señor Jesucristo en tu palabra, Padre Celestial, en la Biblia, Padre Dios. Te damos gracias para que más personas conozcan de este Evangelio, y las redes sociales nos han ayudado a que más personas conozcan el Evangelio, para que más personas reciban tu palabra y que esa semilla de la palabra quede en sus corazones, para que esa semilla con el tiempo crezca. Padre, permite a las personas que logren creer en tu palabra, y a los que ya creen, damos gracias a Dios porque nos has permitido tu misericordia creer en tu palabra, nos has dado tu fe, nos has dado tu fuerza, nos has dado la ciencia del Evangelio. Padre, te damos gracias. Dejamos esta predicación, este en vivo, este video en tus manos, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amigos, hermanos, invitados y a los que escuchan por primera vez. Estoy muy agradecido porque ustedes están acá. Es muy importante, ¿no? Porque gracias a Dios, gracias a su gracia, gracias a su misericordia, es que nosotros estamos predicando y estamos compartiendo esta verdad. Estamos compartiendo este Evangelio que sí salva, este Evangelio que sí nos da la entrada al cielo, al reino de Dios. Entonces, muchísimas gracias, y hasta aquí vamos a dejar, hasta aquí vamos a compartir. Chao, chao.